A todas las personas que se están contactando ahora mismo en Facebook, que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo te hable, que en el nombre de Jesús la palabra de Dios pueda llenar tu vida, que en el nombre poderoso de Jesús el Rey de Reyes pueda ahora invadir tu casa, tu trabajo y donde sea que te encuentres, porque declaramos que la palabra rompe fronteras y hace como le place en el nombre poderoso de Jesús. Creemos que el Espíritu de Dios está en este lugar. Ay, nada más lo creyó Vanessa. Creemos que el Espíritu de Dios está en este lugar. Aleluya. Por cuanto Él está, su palabra trae vida, paz y aliento en el nombre de Jesús. Así que hoy vamos a hablar de algo importantísimo para nosotros como iglesia, pero también para el mundo entero. Dios le plació llamar este mensaje el pilar de nuestra fe. Y estaremos en Mateo 16, del 13 al 19. Téngalo y vaya buscándolo ahí. Yo siempre digo que Dios de todas las maneras nos habla. Y de todas las formas tiene momentos para decir y alinear palabras específicas. En medio de la semana y de los tantos quehaceres que hay para la iglesia y para la vida personal de cada uno de nosotros, y en este caso de la persona que está hablando, siempre hay algo que hablar de Dios. El martes son los días designados para los evangelismos futbolísticos que se hacen en la iglesia, dirigida a los caballeros y jóvenes que les gusta el fútbol, pero que también es la oportunidad para poder ver la palabra de una manera diferente. Últimamente tengo la propuesta y el designio de hacer parte de estos martes porque me sorprende la cantidad de jóvenes que abraza el fútbol. Y si el fútbol lo abraza, entonces Cristo tiene que hacerlo el doble en el nombre de Jesús. Y cuando yo estaba allí y en la mañana meditaba la palabra, sin duda alguna, yo tenía que preguntarles a ellos, y se los pregunto a todos hoy, ¿qué le impedía llegar a la iglesia? Yo les preguntaba por qué ellos no tenían la voluntad de un día a la semana siquiera decir, voy a darle gracias a Dios. Muchos honestos decían, es que me da flojera a veces, es que las pendientes del día, es que me llama un amigo, es que me da flojera, es que no tengo voluntad, es que se me enredan las cosas. Y miles de excusas que ellos decían, pero para luego decir es que, bueno, no hay excusas para eso. Y antes de ahí, y desde esa pregunta tenía que partir a lo que hoy Dios va a hablar, pero también a lo que Dios quería hablar a ellos. Y voy a hablar también el sábado. Y yo le preguntaba a ellos, ok, eso le impide llegar a Dios, llegar a la iglesia. Pero ahora, si ustedes están aquí es porque algo de Dios conocen o quieren conocer. ¿Y quién está aquí porque algo de Dios conoce? ¿Quién está aquí porque algo de Dios quiere conocer? ¿Quién está aquí porque algo de Dios desea experimentar? ¿Quién está aquí porque algo de Dios hay para ver? Y así le preguntaba a ellos porque casualmente ese martes hubo un impasse. Y yo les dije, si fuese por ustedes y por sus ganas de solamente jugar fútbol, se hubiesen ido todos. Pero hasta el último momento esperaron, jugaron y se quedaron hasta el final. Y llegué con la pregunta porque a muchos creo que hay que hacerle esta encuesta y decirle, ¿para usted quién es Dios? Y ellos decían el Todopoderoso. Uno decía la salvación, otro decía una guía. Y yo hoy cuando iniciaba este mensaje yo le decía, si pudiésemos sacar un censo para preguntarle al mundo entero quién es Dios, ¿qué responderían? Tal vez dijeran unos, el Todopoderoso, el gran yo soy, como dice la canción, el creador de la tierra. Otros tal vez dirían, Él no existe. Otros dirían, un padre egoísta. Otros dirían, alguien que no me escucha.
Y cada quien hablaría desde el toque que su corazón ha tenido de parte de Dios. Y ahí llegaba a la conclusión con los muchachos para decirle, todo lo que ustedes han dicho es porque de alguna u otra manera es la necesidad que tienen en su vida de Dios. Cuando uno me decía es la guía, porque es que tú necesitas guía. Cuando alguien decía la salvación, porque tú necesitas que alguien te saque del lodo donde te encuentras. Cuando alguien decía, Él es mi todo, es porque tú sabes que sin Él no puedes vivir. Entonces el corazón del hombre siempre hablará de Dios desde la perspectiva de la necesidad. Y el corazón, cuando necesita, sin darse cuenta, lo habla. Y aunque no parezca, porque tú le preguntas hoy a muchos, ¿quién metió el gol de Colombia ayer? Y todo el mundo aquí te va a decir. Pero tú le preguntas a ellos, ¿quién es Dios? Y duran 5 y hasta 1 minuto para responderte. Aún los cristianos, aún los que profesan y hablan de Dios, se colocan las manos en la cabeza y dicen, bueno, y ok, como yo decía ahora, el ser humano no puede definir completamente a Dios, sería imposible, no tenemos palabras, ni hay hojas, ni hay escritos para decirlo por completo. Pero sí hay experiencias que sin duda alguna expresan lo que realmente nosotros vivimos de Dios. Y es ahí donde quiero empezar hoy. Vámonos a Mateo, por favor, que la palabra de Dios siempre habla realmente a nuestros corazones. Mateo 16, del 13 al 19. Su poderosa palabra dice lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Alguien que crea esa palabra, por favor? Y la tome en el nombre poderoso de Jesús. Esta gran declaración para la iglesia acontece antes de la ignorancia de los hombres. Yo siempre digo, si usted quiere leer la palabra, lea lo que dice antes y lea lo que dice después. Antes de llegar aquí, unos fariseos y saduceos llegan a Jesús y le dicen, muéstranos señal del cielo. Y él les dice, hipócritas. ¿Qué respuesta? Jesús tan dulce de amor. Hipócritas. ¿Saben distinguir cuando va a llover? Lo voy a parafrasear. ¿Saben distinguir cuando va a anochecer, pero no saben distinguir las señales del cielo? Y luego, bajo lo que pasa, viene él a los discípulos y le dicen, no permitan que la levadura, voy a parafrasear, haga efecto en ustedes. ¿Qué le estaba diciendo? No permitan que las doctrinas del hombre los confundan. Y ahora llega a Cesarea de Filipo, una ciudad idólatra. Dicen las escrituras que era una ciudad antigua, los estudios, disculpa, que se había llamado Paneas en honor al dios Pan, al que se le ofrecía culto allí desde el siglo III antes de Cristo.
una ciudad completamente idólatra. Pero Jesús llega ahí. Y ahora, después de esta enseñanza sobre la levadura, sobre los discípulos y lo que pasa, ahora viene la pregunta de él a ellos. Vamos a volver a la isla y dice: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Jesús no lo hizo porque él dudara de sí. No lo hizo porque le interesaba la opinión de la gente. No lo hizo precisamente porque él no entendía lo que había acontecido. Jesús llegó a la pregunta porque él tenía que saber cuál era la convicción de los hombres sobre la cual él había de tener una misión en esta tierra. Jesús llegó a la pregunta para ellos porque él necesitaba conocer sobre qué fundamento y sobre qué personas iba a colocar una responsabilidad muy grande. Ahora, ellos responden, no, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres Jeremías, que eres algún profeta. Para todos concluir que Dios es más que un profeta. Es mucho más de que alguien que preparó el camino. Es mucho más que alguien que puede decir el futuro, el presente o el pasado. Es mucho más que alguien que puede solamente pasar por la vida de una persona por un momento. Dios es otra cosa. Tal vez los hombres respondían por los conocimientos y los manuscritos que estaban. Respondían por lo que escuchaban, respondían por lo que se enseñaba, respondían por lo que entendían, respondían por lo que pasaba por los pasillos, respondían por lo que enseñaban en la sinagoga, respondían porque sí. Y hoy, lastimosamente muchos dentro de la iglesia responden así, porque sí. Porque lo escuché un domingo, porque lo leí en un libro, porque lo vi en un video, porque lo vi en un estado, porque me pasó por ahí, porque lo discutían unos. Y Jesús, ante la respuesta de ellos, no responde directamente. Ahora viene con una pregunta otra vez. Y para vosotros, ¿quién soy yo? Él comienza diciendo fuerte: y para ustedes. Ustedes, quienes decidieron seguirme. Ustedes, quienes decidieron aceptarme como su maestro. Ustedes, quienes soltaron todo por mí. Ustedes, quienes comen y beben y hablan conmigo. Ustedes, los que dicen servirme. Ustedes, los que dicen amarme. Ustedes, los que dicen estar hasta la muerte para mí. Ustedes. Es como decir hoy, ustedes que vienen los jueves, ustedes que sirven en la puerta, ustedes que toman un micrófono, ustedes, los que dicen ser mi iglesia. Para ustedes, ¿quién soy yo? Y podría ser una pregunta innecesaria porque eso todo lo sabe, todo lo entiende, todo lo conoce. Pero es necesario que la revelación de Dios esté clara en aquellos que viven, siguen y tienen comunión con Cristo. Porque es preocupante que la iglesia, llamándose iglesia, no sepa definir y mucho menos sepa entender, conocer a Dios. Entonces él llegaba ahí porque él no podía permitir que aquellos que decían seguirle no le conocieran. Que aquellos que dormían con él no le conocieran. Que aquellos que sabían lo que él hacía de milagros, maravillas, proezas, enseñanzas, no le conocieran. Y es lo que hoy Dios nos dice. Como ustedes,
los que tienen un peso sobre sus hombros de ser iglesia, no me conocen. Yo no pude evitar decirle a Dios, perdóname en esta mañana. Yo no pude decirle a Dios cuando lo escribía, en medio de mi trabajo, decirle, perdóname Dios, porque yo todavía no te conozco. Perdóname, Señor, porque yo todavía no te entiendo. Perdóname, Señor, porque aún todavía no sé cómo eres. Perdóname, Padre Celestial, porque aún no soy iglesia. ¿Y por qué digo no somos iglesia? Porque ahora Él empieza a desatar la responsabilidad que tenemos nosotros. Y sigue diciendo el verso. Se levanta Pedro como vocería. Digo, todo el mundo decimos que Pedro como el imprudente, pero yo diría como la vocería de los que no sabían qué decir en ese momento. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo pienso que fue la respuesta más acertada en todos los evangelios de Pedro. El momento en que abrió su boca y dijo algo poderoso. Y precisamente dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Cristo significa el ungido o el Mesías. Una interpretación que sin duda alguna nos tiene que llevar a la sombra de la cruz. A testificar que Jesús es el Cristo, estaba anunciando el futuro del crucificado. Al decir esto, él estaba anunciando el que salvaría y traería esperanza de redención. Al anunciar tal declaración, estaba diciendo que algo maravilloso iba a acontecer, pero sobre todo alguien poderoso se iba a revelar. Él estaba diciendo, tú eres ese que abrirá las puertas. Tú eres ese que arrebatará de las tinieblas a la luz. Tú eres ese que nos dará el favor y la gracia. Tú eres ese que nos ha mantenido de pie. Tú eres ese que nos escogió de la nada para hacernos algo. Tú eres ese que ahora se entrega por salvaciones de Israel. Tú eres ese Dios. Pedro estaba diciendo, tú eres el Hijo del Dios vivo en una ciudad idólatra. Tú eres el Hijo, el Dios que no miente, que no falla, que no está por casualidad entre nosotros. Dios nos está diciendo hoy que cuando Pedro dijo esta declaración, estaba diciendo que yo no soy un Dios de fábulas, un Dios de pasillos, un Dios de momentos, un Dios de misterios, un Dios oculto. Yo estoy vivo. Yo tengo poder. Yo soy dinámico. Yo estoy constante. Yo aún puedo hacerlo. Yo aún puedo declararlo. Yo aún puedo vivirlo. Yo aún lo tengo para ustedes. Yo aún estoy de pie. Yo resucité. Pedro estaba haciendo la vocería de lo que Dios sigue siendo hoy. El Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios. Y Jesús, podemos decir que salta su respuesta, pero que entendía que ahí no estaba hablando Pedro. Y sigue diciendo en el verso, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es que tremenda verdad no podía salir de la boca de un hombre. Tremenda declaración no iba a ser dada por la lógica y la humanidad de nosotros.
tremenda confesión de la identidad de Cristo no podía ser bajo la revelación del entendimiento lógico de nosotros. Él le dijo: bendito eres, Pedro, porque tú no podías decirlo. El Padre te lo ha revelado. Y es que solamente es el Padre quien revela quién es Dios. Solamente el Espíritu Santo del Señor puede testificar el poder de lo que Dios es. Solamente alguien impactado por el Espíritu Santo de verdad puede testificar lo que Jesús hizo en la cruz. Solamente alguien que vive y sueña y tiene la intimidad con el Espíritu Santo puede ver las dimensiones de poder que Dios hace. Solamente alguien que el Espíritu Santo puede usar y puede impactar. Y por esto es que todo aquel que sepa quién es Cristo sabe quién es el Espíritu de Dios. Todo aquel que sepa e identifique la realidad de Jesús es porque sin duda alguna sabe quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela al Cristo mismo. El Espíritu Santo testifica el poder de Él. El Espíritu Santo lleva revelación de Él. Su palabra dice: y el Espíritu que confiesa y dice: Abba, Padre. Porque solamente una realidad así es comprendida bajo la revelación del Espíritu Santo. Bajo la revelación de nosotros, sigue siendo un Dios de momentos, un Dios de castigos, un Dios de profecías emocionales, o tal vez un Dios que demora demasiado. Y son muchas las especulaciones que a veces los hombres pueden tener de ese Dios cuando no está el Espíritu Santo obrando en ellos. Pero cuando en nosotros está obrando el Espíritu Santo de verdad, el Padre se revela, Cristo se revela, Cristo se expresa, Cristo testifica, Cristo es quien habla. Y ahora, la convicción de una promesa se muestra evidente. Porque Él le dijo: no lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre. Y ahora Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahora Jesús le dice: y yo te digo, tú eres Pedro. Identidad con identidad. Propósito con propósito. Misión con misión. Nombre con nombre. Se encontraron y se revelaron los designios de alguien en la tierra. Pedro reveló el propósito de Jesús cuando vino hace más de 2000 años. Y Jesús le reveló a Pedro lo que él sería después de 2000 años. Impresionante cómo en este momento se encuentra algo que humanamente no podía hacerse. Y así nos pasa a nosotros. Cuando nos encontramos con la revelación de Dios, nos encontramos con la revelación de nuestro propósito. Cuando nos encontramos con la identidad de Cristo, nos encontramos con el destino para nosotros. Cuando nos encontramos con la expresión de Dios, nos encontramos con lo que vinimos a hacer en esta tierra. Cuando nos encontramos con la realidad del Rey de Reyes, nos encontramos con la realidad nuestra para Él. Cuando nos encontramos cara a cara con Dios, tiene que haber claridad de lo que somos en Él. Y Él le sigue diciendo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta declaración ha tenido muchas interpretaciones. Porque muchos dicen que desde ahí parte el primer papa. Otros dicen
que sobre Pedro fue toda la autoridad dada de lo que es la iglesia hoy. Y muchas especulaciones y estudios, pero este verso, leyéndolo con detalle, tiene la única realidad que nos hace hoy ser iglesia. Y lo digo porque Pedro, en la forma griega de arameo, es Kefa o Cefas, que significa roca o piedra. Y aquí Jesús estaba usando el nombre de Pedro en la conexión con la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Pero roca, seguidamente usada del nombre de Pedro, se argumenta como la confesión que el mismo Pedro habría hecho. Por lo tanto, cuando Jesús habla que edificará su iglesia sobre esta roca, no está hablando de Pedro. Está hablando de la confesión que Pedro hizo. Está hablando de la realidad que Pedro dijo. Está hablando de las palabras que Pedro dijo. Está hablando de eso que solamente la iglesia, cuando se encuentra con Cristo, entiende. Jesús estaba diciendo que su iglesia, eclesia, iba a estar sobre la realidad de todo aquel que confiese quién es el Cristo. Jesús estaba diciendo que el fundamento de él iba a ser la convicción de alguien que lo reconoce como la roca, como el fundamento mayor, como la piedra angular, como lo más importante, como la base de todo, como el inicio de todo. Él estaba diciendo que la realidad del verdadero fundamento estaba sobre todo aquel que confiese que Él es Jesús. Aquí, esta convicción tan poderosa tenía que reconocer que la realidad de quién es Cristo es el fundamento de Cristo mismo. Dicho por el mismo Pedro, dice lo siguiente: Primera de Pedro 2, del 4 al 5 dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Cristo ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. El que dicen ser la roca de la iglesia dijo quién es la roca verdadera de la iglesia. Pedro manifestó en una de sus cartas que la piedra viva de toda persona de la iglesia, es decir, de la asamblea, digo iglesia porque el nombre de iglesia parte del griego eclesia, y eclesia significa un segmento de personas que creen en este fundamento. Por lo tanto, la declaración no había sido dada para Pedro solamente, había sido dada para nosotros hoy. La responsabilidad de edificar una comunidad llena de alguien que reconoce a Dios no estaba siendo dada sobre Pedro, sobre los apóstoles, sino sobre toda confesión del mundo entero para decir: Dios es todo. Cristo es el Salvador. Cristo es la esperanza. Cristo es el hacedor. Cristo es el gran yo soy. Cristo es el mediador. Cristo es mi rey. Cristo es mi Padre. Cristo es el Señor. Cristo es todo. Y el mundo entero tiene que reconocer esto. Pero la iglesia, sobre todo, tiene que manifestarlo. Y qué bueno que hoy están aquellos que dicen ser iglesia. Porque hoy el mundo entero tiene que ver a la iglesia ser Cristo. El mundo entero no podrá confesar a Cristo hasta que la iglesia no sea Cristo. Aún el martes, confieso que mi corazón por un momento se llenó de vergüenza cuando uno de los chicos, al terminar esa enseñanza sobre quién es Dios, vino y me dijo: no sé, pero
bajo mi fundamento, bajo mi creencia, mi iglesia es mi cuarto, porque los pastores son unos avariciosos. Y yo le dije, perdóname, pero que la iglesia tenga errores y horrores no quiere decir que eso te aleje de Dios. Bien dicho, bajo tu fundamento, es decir, el fundamento del hombre es limitado, le dije yo. Pero tu iglesia no puede ser tu cuarto. Tiene que ser aquel fundamento del que tú crees de que no puedes salvarte. Y yo le decía, perdóname, porque hoy lastimosamente nosotros tenemos la responsabilidad de enmendar un poco lo que muchos hombres tal vez han dañado. Y no digo que mi iglesia sea la perfecta, le dije yo, porque tal vez no lo somos. Tú no, si vas allá no vas a encontrar ni ángeles, ni querubines, ni serafines. Pero sí vas a encontrar a alguien que representa a Cristo. Y yo le dije, ya ese Cristo es que tú tienes que perseguir. Y por eso hoy lo recuerdo y ahora viene a mi memoria, porque nadie va a perseguir a alguien que no muestre la realidad de su poder. Nadie va a tener credibilidad en una persona que no tiene coherencia en sus palabras. Nadie va a poder imitar acciones de alguien que más bien pisotea la realidad de la santidad y la obediencia de Dios. Creo que el tema había sido hincapié, por eso le digo, Dios nos habla en todo tiempo, porque aún con una compañera de mi trabajo decía, la santidad de la iglesia no puede ser un trapo que tú te pones en la mañana y te quitas en la tarde. No puedes decirme que tú eres de Dios cuando en la mañana eres una cosa y el día siguiente eres otra. Porque él me decía, no, tal persona hacía milagros. Ella me decía, hablaba en lenguas y decía y hacía, pero yo veía conductas que no hacían entender lo que en realidad que era él. Y decía, es que la santidad no se cambia. La santidad no tiene outfits diferentes. La santidad no es así. La santidad permanece. Y permanece bajo el resplandor del agrado de Cristo. Por eso hoy solamente podemos reclamar la promesa que viene ahora, siempre y cuando tengamos la revelación coherente y alineada a lo que la palabra nos muestra que Dios es. Ahora Jesús le está diciendo, sobre este fundamento de conocer y de saber que yo soy la roca, edificaré mi iglesia. Es la primera vez que se menciona la palabra iglesia en los evangelios. Es decir, era el inicio, era la puerta de entrada para seguir diciendo lo que viene. Sigue diciendo, y yo también, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Empieza a decir algo que muchos creemos, repetimos, tal vez confiamos, pero no sabemos el poder que tiene. Más de una vez hemos dicho este versículo. Más de una vez hemos repetido el atar y desatar, más de una vez. Pero me impacta porque cuando yo estudiaba, y las llaves del reino serán entregadas a ti, y te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién usted le da la llave de su casa? ¿A quién usted le da la llave de su casa? ¿Qué es lo que usted más cuida de su casa? Las llaves. ¿Qué es lo que más se pierde? Las llaves. Porque siempre el lugar de acceso de la gracia será tentado a ser desviado. Siempre.
ese lugar y esa autoridad dada por Cristo querrá ser conmovida más de una vez. Pero me impacta cuando yo buscaba, porque las llaves en los antiguos era símbolo de poder. Y quien se le entregaba las llaves de una ciudad se le daba el poder de gobernarla. Cuando Jesús le está diciendo esta promesa a Pedro, está diciendo: te entrego la capacidad de enseñorearte de la tierra, del reino de los cielos, de poder manifestar lo que soy en la tierra, de poder mostrar mi poder en la tierra, de poder decirle a todo lo que yo realmente puedo hacer, de poder darle acceso a la gracia y a la manifestación de grandezas inefables para este tiempo. Hoy Dios te dice: te estoy entregando las llaves de mi gracia, de mi reino, de mis bendiciones, de la cruz, de lo que hice hace más de 2000 años. Hoy las llaves las tienes tú. Hoy el poder lo tienes tú. Hoy la autoridad la tienes tú. Hoy el gobierno lo tienes tú. ¿Por qué será que hoy la iglesia sigue perdiendo las llaves del reino de los cielos? ¿Por qué será que hoy la iglesia sigue ignorando lo que tiene en su mano? ¿Por qué será que hoy la iglesia no entra, no abre? Quien tiene la llave no tiene que tocar. Quien tiene la llave no tiene que gritar. Quien tiene la llave no tiene que llamar a nadie. Quien tiene la llave abre y entra. Si las llaves las tenemos nosotros, ¿por qué seguimos en la puerta? Si las llaves las tenemos nosotros, ¿por qué seguimos tocando como si no tuviésemos acceso? Hoy el Padre nos recuerda que nos ha entregado la confianza del reino de los cielos. Y que al darnos nos ha dado la autoridad para abrir, cerrar, bloquear o desbloquear. Por eso luego dice: todo lo que atares en los cielos será atado en la tierra, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Impactante saber que atar y desatar significa permitir y prohibir. El desatar era liberar de la ley, y el atar era someter bajo la ley. Cualquier judío reconocía lo que era permitir y prohibir. El atar algo era declararlo prohibido, y el desatar algo era declararlo permitido. Si el poder se le ha dado a la iglesia, ¿por qué aún sigues como si no tuvieses el poder para permitir o prohibir cosas en tu vida? Atar es declarar lo prohibido, y desatar es declarar lo permitido. Atamos todo aquello que ha prohibido el acceso y la representación de hijos en esta tierra. Atamos todo aquello que no ha permitido que el fluir y los designios de hijos bajo el poder de Dios sean evidentes. Pero ahora nos paramos a desatar y a permitir que, por favor, la gracia de Dios sean desplegados para nosotros. Antes de esto, Él decía: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Nada de la muerte ni del mal podrá venir por encima de la autoridad entregada a la iglesia.
Y si no hay nada ni por encima, ni por debajo, ni a los lados, entonces ¿dónde está la autoridad para atar ahora mismo lo que viene a prohibir, lo que viene a bloquear, lo que viene a hacer dudar, lo que viene a retener, lo que viene a paralizar, lo que viene a causar duda en los hijos de Dios? ¿Y dónde está el poder de la iglesia para decir: desato el bien para mi vida, desato el propósito para mi vida, desato la libertad para mi casa, desato el bien y la misericordia a mi favor, desato la buena de Dios? ¿Por qué? Porque le prohíbo al diablo hacer conmigo lo que quiera, pero le permito a Dios que el cielo haga conmigo lo que tenga que hacer en el nombre de Jesús. Le permito a Dios hacerlo, le permito a Dios proclamarlo, le permito a Dios mostrarlo, le permito a Dios trabajar, le permito a Dios. Porque Dios me ha permitido a mí tener tal responsabilidad. Pero la responsabilidad, como le dije, no se le da a cualquiera. Se le da a los hijos que saben llevar responsabilidad con las llaves del reino. Y la responsabilidad siempre llevará a obediencia, integridad, fidelidad y santidad. Ante 4 principios y todas las actitudes que representen a Dios estarán designias y dadas para que tú puedas ahora atar y desatar en el nombre de Jesús. Por eso ya no es tiempo de mirar de lejos, ya no es tiempo de quedarnos paralizados, ya no es tiempo de quedarnos en la puerta, ya no es tiempo de creernos como que conmigo no, ya no es tiempo como que yo no puedo, ya no es tiempo de decir es que yo no sé, ya no es tiempo de decir es que tal vez todavía no lo entiendo por completo. Ya no es tiempo de eso. Es tiempo de tomar la autoridad entregada por Dios para atar lo que no viene de parte de Él y para desatar lo que todo fluirá a favor de nosotros en el nombre de Jesús. Hoy te colocas de pie, iglesia. Te colocas de pie porque la importancia de una confesión de fe firme en Cristo va a construir la verdad de quién es Jesús. Por eso he llamado a este texto, este sermón, el pilar de nuestra fe. Porque el pilar de la fe de los hijos de Dios está en el conocimiento de quién es Dios. Aquello que va como insignia y como galardón de la iglesia es saber que Jesús es la roca principal. Es saber que Jesús es el centro. Es saber que Jesús es el mediador. Es saber que Jesús es el Cristo. Es saber que Él es el Hijo del Dios viviente. Es saber que Él es nuestro Hijo, nuestro Padre, cobertura, protector y estandarte. Es saber que eres el gran yo soy. La iglesia tiene la responsabilidad de ejercer su autoridad de manera justa y correcta, en alineación con la voluntad de Dios. Esto incluye tomar decisiones difíciles, muchas veces relacionadas con la disciplina, pero siempre buscando la guía del Espíritu Santo. Si hoy estás designado para ser parte de la iglesia, de la asamblea de creyentes, de la comunidad de aquellos que viven, aman y son como Cristo, hoy es el tiempo para que digas: Dios amado, dígalo como hijo. Dios amado, tengo las llaves del reino, tengo las llaves de la gracia, tengo las llaves, bendito Dios, que prohíben la entrada de lo que no viene de parte tuya y de toda enviación maligna, pero que sí permiten que los ángeles, querubines y grandes proezas y oportunidades de Dios lleguen a mi vida, a mi casa, a mi ministerio, a mis padres, a mis hijos, a mi empresa, a mi trabajo, a mis proyectos.
En el nombre de Jesús, Señor. Y no viviré como un desconocido de tus verdades. Hoy me encontraré cara a cara con tus propósitos. Porque como me he encontrado contigo, he entendido lo que tú eres, Dios. Y por eso en el nombre de Jesús declaro que lo que había nublado el convencimiento y credibilidad de la iglesia para este tiempo y de guerreros de Adonai y de cada persona y congregante aquí presente no lo hará más en el nombre de Jesús. Seguimos designando la realidad y la verdad de Él para nosotros. Seguimos designando que solamente tú, Jesús, te nos revelas de ahora en adelante. Agradecemos a cada persona conectada en las redes. Declaramos que la persona de Cristo será más clara en tu vida. Que el conocimiento del Dios viviente no solamente será una teoría más en tu mente, sino una experiencia viva cada día para ti en el nombre de Jesús. Declaramos que una vez más el Espíritu Santo de verdad impactará, tocará y revelará la responsabilidad tuya como iglesia, hijo de Dios. Que en el nombre de Jesús llevarás la insignia de Cristo con orgullo en el nombre poderoso de Jesús. Y que como todos hoy podremos decir: la tierra temblará. La tierra temblará. La tierra temblará ante un hijo que conoce y sabe que tú eres mi Dios, que tú eres mi Padre, que tú eres mi Señor.